Afuera, el sol brillaba intensamente, irradiando una sensación cálida y primaveral. El aire estaba confortablemente fresco, no causando incomodidad ni sudor. Evelyn adoraba la primavera, una estación de sueños incumplidos, esperanzas mágicas y un sentido fácil de amor que resuena con aquellos jóvenes de corazón. «Mamá, ¿cómo está el tío Ronald?», preguntó Tony. «Está mejorando lentamente, Sunny. El médico está confiado en que se recuperará», respondió Evelyn con una sonrisa dulce. Una sonrisa alegre se extendió por el rostro de Tony. Evelyn le lanzó una mirada misteriosa a su hijo antes de susurrar algo en su oído. A medida que ella hablaba, la felicidad de Tony parecía crecer. Durante todo ese tiempo, Henry se mantuvo al margen, observando, teniendo a sus nuevos conocidos. Charlie estaba dispuesto a seguir al pequeño Tony hasta los confines de la tierra. Henry había oído hablar del afecto de los perros por los niños, pero no imaginaba que pudiera ser en esa medida. Mientras tanto, Evelyn tomó un globo de las manos de su hijo y lo ató a una rama de árbol directamente frente a las ventanas de la habitación del hospital. «Cuando Ronald despierte y vea el globo, su humor mejorará», explicó Evelyn, notando la mirada sorprendida del conserje. El conserje asintió respetuosamente y comenzó a considerar a la madre del niño con aún más respeto. El hombre mayor deseó silenciosamente que cada pariente enfermo atara un globo en el árbol, imaginaba cómo eso transformaría el patio y tal vez incluso animaría a los pacientes a recuperarse y recibir el alta. Sin embargo, optó por no expresar esos pensamientos, no queriendo avergonzar a Evelyn. Después de un momento de reflexión, Henry dijo: «Si necesitas ayuda o si tienes problemas de vivienda, siéntete libre de buscarme. Vivo cerca, en la calle principal, 512, apartamento 39. «Muchas gracias, te tendré en cuenta», dijo Evelyn con una sonrisa, tomando la mano de Tony mientras caminaban por el sendero que llevaba a la salida. El conserje los observó durante mucho tiempo, un niño pequeño en una chaqueta amarilla con capucha y su madre pequeña, temblando con cada ráfaga de viento. «Bien, Charlie, la diversión se acabó. Hora de volver al trabajo», susurró Henry con una sonrisa, dando una palmada en la parte trasera del cuello del perro. El perro miró resentido a su amo, pero no había nada que pudiera hacer, tal era el destino del perro: esperar, guardar y amar. Mientras tanto, en la habitación número 5, Ronald Sanders finalmente recuperó la conciencia. Por supuesto, levantarse o mover los miembros estaba fuera de discusión. «¿Cómo puedo moverme cuando casi muero, y todo por culpa de Brienne?». En su confesión, ella lo dijo como si me hubiera apuñalado en el corazón e inyectado veneno en mi torrente sanguíneo. ¿Cómo podría ser? 4 años juntos y luego esto. ¿Ella realmente me odia tanto? Pero, ¿por qué? Ronald no sabía la respuesta a esa pregunta. Nunca había dado a su esposa motivo alguno para dudar. Sí, a menudo tenía viajes de negocios, pero eso era parte del trabajo. Su trabajo implicaba gestionar algunos hoteles por la ciudad y la región, asegurándose de que los muebles, las reparaciones y las condiciones estuvieran en orden; de lo contrario, los clientes elegirían otros alojamientos. Ronald se tomaba en serio sus negocios. Gestionaba una cadena de hoteles llamada Crown Hall, cada establecimiento con un restaurante en la planta baja, donde la imagen de una corona era prominente, desde las servilletas en las mesas hasta los delantales del personal. Respetaba a todos los miembros del equipo, desde los porteros y chefs con reputaciones impecables hasta los trabajadores comunes de la cocina. Sin embargo, su esposa Brienne a menudo trataba mal a sus subordinados y hacía ajustes de personal que impactaban negativamente en las ganancias generales de los hoteles. Menospreciaba al personal y criticaba al chef, a pesar de su falta de conocimiento en alta cocina. Una vez, un chef incluso le dijo: «Señora Sanders, discúlpeme por ser directo, pero no confiaría en usted para hacer un omelette». Ronald logró suavizar la situación con una broma, sin embargo, Brienne parecía guardar rencor. Esto era aparente por los puntos brillantes que aparecían en su rostro bien cuidado, una reacción que Ronald había presenciado más de una vez, aunque siempre trataba de no llamar la atención sobre ello. La situación permaneció relativamente tranquila hasta que Ronald empleó a Evelyn y a su joven hijo Tony en uno de los hoteles. Se habían encontrado meses atrás, bajo circunstancias inusuales, a principios de marzo. El tiempo aún estaba frío, y los habitantes de la ciudad buscaban refugio del viento cortante, a pesar de que el calendario declaraba que el invierno había terminado. El frío aún alcanzaba a aquellos desafortunados lo suficiente como para estar al aire libre, mientras que los transeúntes tenían que abrigarse en chaquetas. Ronald,
cómodamente sentado en su SUV de lujo, no sentía molestias por el clima. Después del trabajo, como era su costumbre, estacionó su vehículo en el supermercado y fue de compras. Ronald tenía que hacer esto casi a diario, ya que no podía contar con las habilidades de Brienne en ese aspecto. Ella era incapaz de cocinar, y cualquier intento a menudo terminaba con la necesidad de un extintor de incendios o una llamada al cuerpo de bomberos. Ocasionalmente, cuando Ronald no estaba de humor para cocinar, pedía entrega de su restaurante o pedía al chef que preparara algo especial. Sin embargo, ese día, no quería sobrecargar al chef con otra solicitud. En su lugar, optó por comprar comestibles y cocinar para su esposa. Al salir de su coche caliente, Ronald notó a una mujer frágil con un niño de 6 a 7 años. Era difícil decir la edad exacta del niño debido a su chaqueta desgastada y sin forma que lo hacía parecer un maniquí a lo lejos. Observando a la mujer, Ronald pensó, tan joven y ya con un hijo, y le he dicho a mi Brienne tantas veces que dé a luz a mi heredero, pero a ella no le importa, solo los salones de belleza y los restaurantes están en su mente. De repente, Ronald sintió una oleada de compasión por la mujer temblando en el viento frío con su hijo, mientras el mundo alrededor seguía indiferente. Era evidente para cualquiera que la mujer estaba enfrentando algunas dificultades. Un dolor agudo golpeó el corazón de Ronald. No pudo evitar notar al niño sentado silenciosamente a su lado, no llorando, sino simplemente mirando intensamente a un punto fijo. Muchos creen que la gran riqueza corrompe el alma, volviendo a alguien indiferente al sufrimiento ajeno, pero el ejemplo de Ronald contradice esta afirmación. Acercándose, preguntó, «Hola, parece que estás enfrentando algunas dificultades. ¿Puedo ayudar?» La extraña, avergonzada, bajó los ojos. No dijo una palabra, solo suspiró tristemente. Tal vez sea tímida, pensó Ronald, luego agregó, «No te preocupes, habla. Realmente quiero ayudar a ti y a tu hijo». «¿Cuál es tu nombre, joven?» El niño miró desconfiado al empresario, preparándose para un truco, luego dijo, «Tony». «Y yo soy Ronald, un placer conocerte», respondió Ronald con una sonrisa. A pesar de sí misma, la mujer también sonrió y se presentó en voz baja, «Y yo soy Evelyn Bowgord». Ronald, tratando de no enfatizar sus problemas, dijo, «Escucha, ¿estás buscando trabajo? ¿Considerarías trabajar para mí como empleada o lavaplatos? Nos falta personal en el hotel. ¿Qué opinas?» Sorprendida por la propuesta del hombre, Evelyn dudó y no pudo dar una respuesta clara. Viendo su hesitación, Ronald la alentó, «No tengas miedo, estoy siendo honesto. No quiero ofenderte. Además, ¿parezco un canalla? Puedo ver que necesitas ayuda, y puedo ofrecerte un trabajo y dinero. ¿Qué opinas, Evelyn?» Ella respondió con un gesto resignado, «Sí, aceptó». «No pareces un maníaco». Ronald rió, no tengo vínculos con criminales. Mi negocio es legal, algunos hoteles en la ciudad y la región. Probablemente has notado el símbolo de la corona en algunos edificios. Todos mis lugares, todo legal y claro, incluso las autoridades fiscales no tienen quejas contra mí. Evelyn lo examinó atentamente y discernió que este extraño no le quería mal. Su rostro era demasiado abierto y gentil para poseer cualquier malicia. «Si estás de acuerdo, ¿por qué no te subes al coche? Estás cogiendo un resfriado en este viento. Puede parecer primavera, pero el invierno aún se aferra», ofreció Ronald con una sonrisa, gestualmente hacia su SUV. Los ojos de Tom se iluminaron. «Vaya, ¿puedo sentarme detrás del volante o al menos tocar la bocina, para que los chicos de la calle puedan ver?» «Estarán celosos», dijo el niño, ansioso. Ronald sonrió, «Claro, ¿por qué no? Quédate en el coche mientras corro a la tienda. Estamos un poco escasos de provisiones, ustedes se quedarán a dormir en mi casa esta noche y mañana les mostraré el hotel donde podrán trabajar y vivir». La oscuridad se había instalado en la unidad de cuidados intensivos, y la mañana que se acercaba estaba sin viento y ligeramente brumosa, un presagio de buen tiempo. Las paredes del hospital aún no habían alcanzado su brillo total y parecían grises en lugar de blanco deslumbrante. Un dispositivo médico estaba en la esquina distante, y su pitido rítmico se sincronizaba con la visualización en zigzag del monitor. Respiraba tan débilmente que era casi imperceptible. Gradualmente, comencé a recuperar la conciencia. Parecía emerger del reino de Morfeo, que esta vez me había retenido más tiempo de lo habitual.
Mi dedo índice dio un leve temblor antes de caer inerte mientras intentaba levantar la mano. A este ritmo, no saldrás de la cama pronto, pensé con un toque de ironía en mi voz mental. No recuperé la conciencia de inmediato y permanecí por algunas horas en un estado mixto. Podía escuchar todo a mi alrededor, pero no podía abrir los ojos para entender dónde estaba. El sonido del pitido y el olor agudo y ligeramente desagradable fueron las primeras sensaciones que me alcanzaron, causando incomodidad. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Hay olor a cloro y algo más? ¿Ya estoy en el más allá? Por alguna razón inexplicable, no estaba asustado. Después de todo, ¿qué hay para temer cuando todo ya ha sucedido? La mañana estaba amaneciendo gradualmente, y lo percibí por las voces desconocidas a mi izquierda, predominantemente femeninas y bastante resonantes. Ve al quinto guard, verifica qué está pasando allí, resonó una voz. Ok, vuelvo enseguida. Solo necesito agarrar la lista de medicamentos, fue la respuesta pronta. Sentí una oleada de alarma. ¿Lista de medicamentos? ¿Quinto guard? ¿Estoy en un hospital? Adiviné, mientras el pitido de los monitores médicos, el olor a desinfectantes y las conversaciones entre enfermeras y auxiliares indicaban que estaba en una habitación de hospital. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de cómo había terminado allí. Mi mente y cuerpo aún estaban somnolientos, como si estuvieran envueltos en algodón, más allá de mi control. De repente, me invadió una sed poderosa, mi garganta estaba seca, pero era incapaz de señalar que estaba consciente. Espero que alguien venga pronto, o podría morir de deshidratación, pensé. Acababa de reunir las fuerzas para señalar cuando la puerta del cuarto se abrió, trayendo una ráfaga de aire fresco y perfume caro. El sonido de varios pasos, una mezcla de tacones altos y el roce de cubiertas para zapatos, indicaba al menos 2 personas. La sorpresa vino cuando escuché la voz de Brienne, mi esposa, dirigiéndose al médico. Doctor, dijo que las visitas son solo después de la ronda, pero usted está aquí tan temprano. Una mujer desconocida respondió a Brienne, escucha querida, él es mi esposo y yo decido cuándo visitar. Resolveré esto con el doctor Bed, no te preocupes, por favor déjanos solos por unos minutos. Bueno, ¿por qué debería irme? El señor Sanders está inconsciente de todos modos, objetó la enfermera o auxiliar. La voz de Brienne tomó un tono amenazante, eso no es asunto tuyo, querida. Ve y da inyecciones, administra gotas, limpia pisos, lo que sea tu trabajo, y yo me ocuparé de mi esposo. Después de un momento de pesado silencio en la habitación, la puerta se cerró, indicando la partida de los trabajadores médicos. El silencio se rompió pronto por el golpeteo de los tacones de Brienne, que sonaban como una aguja perforando mi corazón inmóvil. Podía sentir la mirada intensa y evaluadora de mi esposa sobre mí. ¿Por qué estás acostado? Esto no es un resort para ti. Pasa el testamento y eso es todo, deberías haber hecho un testamento para mí primero y solo luego entrar en coma por 2 meses, se burló Brienne. Tomando fuego en las mejillas y con la frente húmeda, temblaba de rabia y miedo. ¿2 meses? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Es una broma o es su manera de sacudirme? Mis pensamientos se volvieron hacia el discurso áspero de Brienne, y comencé a replantearme completamente mi opinión sobre ella. Estás ahí acostado como un vegetal, y el negocio está parado. ¿Quién va a cuidar de tus hoteles? Te he pedido muchas veces que escribas un poder, que hagas un testamento. Nunca sabemos qué puede pasar, pero eres tan terco. Pero no te preocupes, querido, Kyle y yo lo resolveremos en poco tiempo. Las palabras de Brienne me dejaron náuseas, el pulso acelerado, y el corazón latiendo en pánico. Dios, ¿de qué está hablando? ¿Ha sido poseída? Un pensamiento frenético cruzó mi mente. De repente, mi respiración se volvió dificultosa, mis pulmones me fallaban, mi visión se nublaba y mi conciencia comenzaba a sumergirse en la oscuridad fría. Simultáneamente, la sala se llenó con el pitido urgente de los sensores, alertando al personal médico de que algo estaba mal. Lo último que escuché fue una voz firme que no toleraba objeciones. ¿Por qué hay extraños aquí? Dije que no dejaran entrar a nadie a la sala hasta las rondas, y ustedes organizaron una visita. Brienne, medio indignada, respondió, ¿qué hice mal? Quería lo mejor para él. Vine a visitar a mi amado esposo, y todos ustedes están aquí como perros de pelea. ¿Por qué todo está pitando? Si algo le pasa a mi esposo, los demandaré.
Sin embargo, la médica actuó rápidamente, escoltando a la visitante inesperada fuera de la habitación e instruyendo a la enfermera para preparar un desfibrilador y una inyección de adrenalina. Cada segundo era precioso, un choque, otro choque, más uno. Nada, una vez más. Brienne no vio nada de esto, salió apresuradamente de la clínica y se dirigió a su coche estacionado en la entrada. En su prisa, pateó un cubo de un conserje, esparciendo la basura recolectada por el asfalto. ¿Por qué lo dejaste en el pasillo? ¿No podías encontrar un lugar mejor? Casi tropiezo, se quejó. Señora, ¿qué cree que está haciendo?, preguntó el hombre mayor, infeliz. Ignorando su comentario, Brienne empujó rudamente al conserje cuando él trató de ayudarla del tropezón en el cubo. Terminó rompiendo su tacón y tuvo que cojear hasta el coche. El conserje suspiró, sacudió la cabeza reprobatoriamente y reanudó su recolección de basura. Un perro de tamaño mediano con pelo rojo vivo, notable desde lejos, permanecía a su lado. Charlie se comportaba con calma, no queriendo perturbar a su nuevo amo. Anteriormente, su dueño era un profesor jubilado medio ciego que dependía del perro como guía. Charlie aprendió a guiar a su dueño hasta la tienda o el parque cuando se colocaba la correa. Eran buenos tiempos. Sin embargo, hace un mes, el dueño murió de un ataque cardíaco súbito e impredecible. No tuvo tiempo de llamar a una ambulancia y cayó al suelo. Charlie no entró en pánico, rompió la ventana con las patas y saltó hacia afuera. Corrió a la casa del vecino, aullando tan alto y lastimeramente que ellos entendieron la situación sin palabras. Aunque la ambulancia llegó rápidamente, los paramédicos no pudieron salvar al antiguo profesor. Charlie siguió la ambulancia que llevó a su amo, siguiéndola hasta el hospital. Unos días después, el conserje Henry lo notó allí. En ese momento, Charlie estaba visiblemente cojeando, se había lastimado las patas en el vidrio roto, las heridas se habían inflamado y, con dolor, el pobre perro intentaba lamerlas para aliviar. Henry entendió la situación de inmediato. Puso al perro en un carrito y, ignorando las miradas sorprendidas de los transeúntes, lo llevó al veterinario. Charlie tuvo suerte, si Henry no lo hubiera llevado al veterinario en ese momento, habría sido demasiado tarde. A partir de ese punto, comenzaron su vida juntos, Charlie y el conserje anciano con un pasado complicado. Algunos sugerían que Henry tenía antecedentes penales, mientras que otros especulaban que él era simplemente un hombre sin hogar que había decidido buscar estabilidad debido a su edad. La verdad, como suele ocurrir, estaba en algún punto intermedio. Henry era reservado sobre su pasado, proporcionando respuestas evasivas siempre que el personal de la clínica preguntaba sobre él. Después de 2 meses en el trabajo, su verdadera identidad aún permanecía un misterio para todos. Después de ver con sus propios ojos a la joven mujer rica, Henry guiñó un ojo a Charlie, diciendo: «Hay justicia, amigo mío. Ya me he encontrado con mujeres así en mi vida muchas veces. Son como parásitos, se aferran a alguien y nunca dejan ir hasta que sus víctimas mueren». Charlie lo miró atentamente y ladró suavemente, cuidando de no atraer la atención del médico jefe y causar problemas al conserje. Henry sonrió y acarició al perro en la parte trasera del cuello. Su trabajo estaba relativamente ligero ese día, después de todo, era primavera. En otoño, durante la caída de las hojas doradas, los conserjes trabajan incansablemente, a menudo hasta el punto de agotamiento y dolor en las articulaciones. Pero en esa época del año, las cosas eran más fáciles, siempre que uno no fuera perezoso y mantuviera el orden. De repente, Charlie levantó las orejas y giró la cabeza hacia la puerta. Henry sabía que el momento más ocupado estaba a punto de comenzar. Era la hora de visitas, cuando las personas iban a visitar a sus parientes en las salas, algunas corriendo hacia el departamento de cirugía, otras hacia neurología o terapia. Todos estaban ansiosos por visitar a un ser querido luchando contra una enfermedad implacable. Normalmente, Charlie permanecía tranquilo y no reaccionaba a los visitantes, pero esta vez se mostró visiblemente emocionado e incluso movió la cola. Henry se volvió y se sorprendió al ver, acercándose a él por el estrecho sendero, a un par inusual, una mujer delgada y baja y un niño de unos 7 años sosteniendo su mano. Una madre y un hijo, pensó Henry, sonriendo. El niño sostenía un globo en las manos, que persistentemente intentaba liberarse, solo para ser detenido por la resistencia de una cuerda fina sostenida por su joven dueño. El niño llevaba una chaqueta amarilla brillante con capucha y parecía un pequeño pollito con piernas delgadas y manos como alas.
Su madre estaba vestida de manera más modesta, y su atuendo evocaba nada más que piedad: un abrigo claro desgastado, una boina lila, una falda simple y zapatos bajos. Al ver un perro rojo a una docena de metros de distancia, el niño corrió inmediatamente a abrazarlo. La madre del niño intercambió una mirada interrogativa con Henry, pero él simplemente asintió con la cabeza. No te preocupes, Charlie no morderá a nadie, especialmente a un niño. La mujer visiblemente se relajó y se acercó a Henry, preguntando: Buenos días, ¿puede decirme dónde está la sala de emergencias? Henry señaló prontamente a un edificio cercano. ¿Ves ese edificio con el techo azul? Ahí está. Ah, ya veo. ¿Sabes si nos dejan entrar? Su pregunta pareció un tanto extraña para Henry. Bueno, no te echarán, por supuesto, pero probablemente no te dejarán entrar en la ala, ¿sabes? Las personas están al borde de la vida y la muerte allí dentro. La mujer extraña asintió, luego desvió la mirada hacia su hijo, que ya estaba ocupado jugando con Charlie. Tony, ten cuidado, ¿de acuerdo? Vas a ensuciar tu chaqueta. ¿Vas al hospital conmigo o te quedarás en el patio? Tú ve adelante, yo cuido del niño. No te preocupes por Charlie, es un perro sensato, no causará ningún problema. Lo garantizo, ofreció Henry con una sonrisa. El rostro de la mujer se iluminó. Ah, muchas gracias. Mi nombre es Evelyn, y este es Tony. Y yo soy Henry, respondió el hombre con una inclinación respetuosa de la cabeza. Genial, mamá, tú ve y yo daré un paseo con el perro. Todo estará bien conmigo aquí, dijo el niño con una sonrisa lisonjera. Evelyn estuvo de acuerdo con tal plan y se dirigió al hospital, aunque se sintió incómoda a medida que se acercaba a la unidad de cuidados intensivos. ¿Dónde estoy yendo y qué voy a decir? ¿Quién soy yo para Ronald? ¿Una amiga, subordinada o solo una conocida de la calle?, pensó Evelyn mientras entraba en el vestíbulo. Antes de que pudiera dar unos pasos, una enfermera de turno se acercó de inmediato. Hola, ¿a quién viene a ver? Evelyn se sintió visiblemente cohibida, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Buenos días, estoy aquí para ver a Ronald Sanders. La enfermera sacudió la cabeza desaprobatoriamente. No, no puedes verlo ahora. Sufrió un paro cardíaco hace media hora, lo trajimos de vuelta del borde. Todo esto sucedió después de que una mujer que decía ser su esposa lo visitó. La dejé entrar por bondad, solo para ser reprendida por el jefe del departamento, así que una visita está fuera de cuestión. Lágrimas brotaron en los ojos de Evelyn. ¿Un paro cardíaco? Pero fue admitido después de un robo. ¿Qué tiene que ver un ataque cardíaco con eso? Justo entonces, el jefe del departamento entró en el vestíbulo. Viendo la angustia de Evelyn, se detuvo para explicar. Intenta no preocuparte demasiado. La salud del señor Sanders está bastante bien, sin embargo, una lesión en la cabeza es seria y los efectos pueden ser permanentes. Por ejemplo, despertó de un coma esta mañana, solo para que su corazón fallara minutos después. Pero lo logramos, así que por ahora ve a casa y trata de no pensar en esto. Por cierto, ¿quién eres tú para el señor Sanders? Avergonzada, Evelyn bajó la mirada. Soy una colega, más precisamente una empleada. Trabajo como empleada en uno de sus hoteles. El médico asintió, indicando que la conversación había concluido. Evelyn dudó brevemente antes de acercarse a la enfermera de turno para preguntar: ¿hacia dónde dan las ventanas en la habitación de Ronald? Dan al patio, donde el conserje está barriendo ahora, respondió prontamente la enfermera. Evelyn agradeció y se dirigió hacia la salida. Evelyn miró dudosamente hacia el coche azul oscuro, luego se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Había aceptado esta oferta hospitalaria cuando su hijo se levantó del banco. Ronald notó su notable cojera. Notando la mirada del hombre, Evelyn explicó: él ha tenido eso desde la infancia. Una pierna es un poco más corta que la otra, por eso necesita zapatos correctivos, que son bastante caros, ¿sabes? Esos con plantillas ortopédicas. Tony solía tener un par, pero ha crecido demasiado. Ahora se las arregla con lo que está disponible. He intentado poner cartón por dentro, pero puedes ver el resultado. Ronald asintió con comprensión. Está bien, sube al coche y volveré enseguida. Evelyn abrió la puerta masiva del SUV con gran dificultad y se sentó en el asiento del pasajero.
Mientras tanto, el pequeño Tony subió al frente, ansioso por examinar el tablero que le recordaba al interior de una nave espacial. Había incluso una pantalla incrustada reproduciendo una película. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y aplaudió con alegría. Ronald se apresuró al supermercado, planeando comprar el doble de la cantidad usual de alimentos. Después de todo, junto con él y Brienne, dos invitados más se unían a la cena de esa noche. Navegando por los pasillos del supermercado, seleccionó artículos que pensó que el niño y su madre podrían disfrutar. Estaba familiarizado con las preferencias de Brienne, pero sabía que, independientemente de sus compras ese día, ella probablemente estaría insatisfecha, ya sea porque estaba en una dieta sin carne o tratando de ganar peso. Sus demandas a menudo variaban, por lo que era bastante difícil contentarla. Sin embargo, Ronald se había acostumbrado a los caprichos de su esposa, ya que habían estado casados por más de un año. Fue criado en una familia trabajadora, sin padre, y era un hombre humilde que nunca aspiró a la grandeza. Desde joven, era independiente. Su abuela recuerda que, a los 7 años, Ronald podía prepararse fácilmente un almuerzo o desayuno simple, consistiendo en huevos fritos o puré de papas. Esta independencia probablemente contribuyó a su éxito en los negocios. Ronald conoció a Brienne, una vibrante morena con cabello color cuervo, en una fiesta corporativa frecuentada por la alta sociedad de la ciudad. Aunque Ronald normalmente no disfrutaba de esos eventos, su estatus lo obligaba a asistir. Fue en esa fiesta donde Brienne se acercó a él, ofreciendo una sonrisa coqueta y lo invitó a bailar. El generalmente cauteloso Ronald quedó inmediatamente cautivado por ella. El periodo de noviazgo pasó rápidamente, y estaba claro para todos los que los conocían que un matrimonio era inminente. La noticia del embarazo de Brienne finalmente motivó a Ronald a decidir casarse. ¿Puedes creer que estoy en la 4ª semana? Estamos teniendo un bebé, cariño, un bebé. Me pregunto qué tipo de ojos tendrá, marrones como los tuyos o verdes como los míos, dijo Brienne con una sonrisa. Abrumado por el amor por su pareja, Ronald le propuso matrimonio esa misma noche. Desafortunadamente, su alegría fue breve. Un mes después, Brienne sufrió un aborto mientras Ronald estaba ausente en un viaje de negocios. En la noche fatídica, había decidido cocinar una cena deliciosa, pero, por falta de habilidades culinarias, pasó demasiado tiempo en la estufa, se mareó y se desmayó. De alguna manera, logró llamar a una ambulancia. Brienne no estaba segura de cómo lo había hecho, probablemente actuó automáticamente o por pura fuerza de voluntad. Desde entonces, Ronald se culpaba diariamente. Sentía que había fallado en proteger a su esposa y garantizar su seguridad. Brienne había sugerido muchas veces la contratación de una ama de llaves y una empleada, pero él siempre se había negado, insistiendo en que podían arreglárselas solos. En verdad, Ronald estaba un poco incómodo con su riqueza y estaba en contra de la idea de tener una sirvienta. En su visión, como un joven empresario, eso parecía anticuado, un vestigio de los tiempos de los zares y señores de la tierra. Por supuesto, no había nada intrínsecamente malo en ello, pero la prueba de Brienne cambió para siempre su vida y la de ella. Después de perder al bebé, Brienne parecía una persona diferente. Comenzó a pasar más tiempo en salones de belleza, restaurantes y, durante los viajes de negocios de Ronald, visitaba clubes en compañía de sus amigas. Ronald no se oponía a que Brienne se divirtiera, pero a veces era demasiado. Una vez, regresó de un viaje de negocios antes de lo esperado y descubrió que Brienne no estaba en casa. Sosteniendo un ramo de rosas, de repente se sintió tonto y descartó las flores como en una escena de película barata. Todo lo que quería era hacerla sentir bien, murmuró Ronald, con amargura en sus palabras. La situación era tan antigua como el tiempo mismo. Muchos habrían sospechado de adulterio, pero él no llegó a conclusiones precipitadas. Llamó a su esposa, y resultó que estaba visitando a su mejor amiga, quien fácilmente confirmó sus palabras, lo que finalmente disipó sus dudas. A pesar de los rumores entre el personal de su hotel y restaurante sobre la infidelidad de su esposa, Ronald eligió ignorarlos. Sus socios comerciales solo sacudían la cabeza. Si Brienne estaba engañando a Ronald o no, eso no les preocupaba, siempre y cuando él cumpliera sus obligaciones. Siendo un hombre de acción, Ronald siempre estaba expandiendo su imperio empresarial. Aunque esto dejaba a algunos incómodos, no podían competir con la creciente popularidad de su cadena de hoteles. En cierto punto, Brienne decidió unirse al negocio familiar y comenzó a hacer sus propios cambios en ciertos procesos.
Ella compraba ropa barata en liquidación y, disfrazada como una cliente común, visitaba los hoteles de su marido. Por supuesto, el servicio en los hoteles de Ronald no dependía de la riqueza del cliente, pues Ronald exigía al personal que, incluso si un hombre sin hogar con dinero llegaba a sus establecimientos, debía ser atendido tan bien como el alcalde de la ciudad. Pero Brienne tenía su propio plan. Ocultando su apariencia detrás de una capa de maquillaje y una peluca, observaba a los porteros, camareras, lavaplatos y discretamente hacía anotaciones en su cuaderno, anotando aquellos que necesitaban ser despedidos en un futuro cercano. Los cambios de personal no tardaron mucho en los hoteles Crown Hall, comenzando los despidos masivos de empleadas y camareras que temían a los clientes, esperando en cada segundo ver a la espía de Brienne. Ronald trató de discutir la situación con su esposa, pero sus conversaciones a menudo terminaban en discusiones. Brienne insistía en que estaba haciendo cambios necesarios que, en su opinión, Ronald era demasiado ingenuo para ver. Se están aprovechando de ti, decía ella. Las camareras, el personal de limpieza, están haciendo una fortuna a tu costa. Vamos a acabar con eso, y serás un millonario. Ronald sacudía la cabeza. Brienne, no deberías ser tan intransigente. Creo en vivir y dejar vivir. Si sigues siendo dura con el personal, quizás no atiendan bien a los clientes. En lugar de estar constantemente revisando a mi gente, ¿por qué no intentas trabajar un turno en uno de los restaurantes o hoteles? Entonces entenderás la realidad. De ninguna manera, no es una buena idea para la esposa del dueño de este negocio servir a los clientes. Es mejor que reemplace a todos los empleados y consiga lo que quiero. Verás, pronto tendremos mucho dinero, objetó Brienne. Ronald lanzó una mirada irónica a su esposa, no creyendo ni una palabra de lo que decía. Como era de esperar, las predicciones de Brienne nunca se materializaron. Su interferencia en los negocios del restaurante y del hotel resultó en una grave escasez de buen personal, haciendo increíblemente desafiante para Ronald gestionar. Así que, cuando surgió la oportunidad de proporcionar a Evelyn y a su hijo un lugar para vivir a cambio de su trabajo en uno de sus establecimientos, la aceptó de buen grado. No tenía planes de cobrar a la joven madre por el alojamiento. Regresando a su SUV con una bolsa llena de comestibles, el hombre vio la expresión de ansiedad de Evelyn y de inmediato percibió su preocupación. Ella debía haber temido el próximo encuentro con su esposa. Evelyn, perspicaz, había notado el anillo de casamiento en la mano derecha de Ronald, llevándola a anticipar una conversación potencialmente incómoda en la casa del empresario. Desafortunadamente, sus instintos resultaron correctos esa noche. Mientras el joven Tony permanecía ajeno debido a su edad, Evelyn enfrentó una situación extremadamente desagradable. Al ver a Evelyn en su chaqueta desgastada, Brienne se burló. «Oh, ¿quién diablos es esta? Ella debe ser una sin techo. ¿Dónde la encontraste, querido? Y ese niño parece un niño de la calle de la autopista. Probablemente robarán algo sin siquiera decirnos gracias». Ronald palideció, pero enfrentó a su esposa con firmeza. «Brienne, no debería ser tan dura. Esta es Evelyn Bowgord y su hijo Tony. Van a trabajar para nosotros en el hotel o restaurante». La cara de Brienne se puso roja de ira. «¿Así que también van a trabajar para nosotros? ¿Estás loco? ¿Preguntaste si esa mendiga tiene los papeles médicos? Ella parece estar cubierta de enfermedades, ¿y ese niño, y si es robado? Estos mendigos, ¿sabes lo que hacen? Toman un niño de la calle y caminan por ahí con él. Engañan a tontos como tú por dinero». Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron mientras extendía la mano hacia la manija de la puerta. Sin embargo, Ronald estaba firme en su decisión. «Evelyn, cálmate, yo me encargaré de todo. Ve a la sala de estar. Sí, el baño está justo ahí, al frente y a la izquierda, si necesitas. Puedes tomar una ducha mientras yo preparo la cena». Evelyn asintió con fuerza, evitando el contacto visual con Brienne. Brienne, por otro lado, se sentía como la gobernante del destino. Ella controlaba todo en la casa, desde la aprobación de candidatos a empleadas hasta la selección de servicios de hotel y menús de restaurantes. A medida que los invitados entraban en la sala de estar, murmuró a Ronald: «No deberías haber interferido con esta mendiga. Marca mis palabras, esto no terminará bien. Ella podría romper fácilmente tu caja fuerte, ya que nunca la cierras. Deberías contratar a un cerrajero para arreglarla,
especialmente porque guarda sumas sustanciales de dinero. ¿Estás solo contando con la suerte? Ronald levantó una ceja sorprendido. La caja fuerte está rota, ¿dices? ¿Cómo sabes que la cerradura está defectuosa? No se lo he contado a nadie. Brienne apretó los labios con resentimiento, dándose cuenta de que había cometido un error. En realidad, Ronald sabía desde hacía tiempo que su esposa había estado sacando dinero del cofre poco a poco. Sin embargo, Brienne lo hacía con cuidado y, a juzgar por los gastos, los gastaba en entretenimiento o comprando ropa de moda, por la cual estaba simplemente loca. Siendo un hombre astuto y previsor, Ronald optó por no enfrentarla, para evitar causar incomodidad para ambos. La cena se desarrolló en una atmósfera de hostilidad y resentimiento mal disimulado. Sentada frente a Evelyn, Brienne no podía dejar de lanzar miradas furiosas. El niño inquieto, incapaz de permanecer quieto ni un minuto, alimentaba aún más su irritación. Ronald entendía su interés, pues adivinaba que la infancia del niño había sido muy difícil. El hombre había sabido desde hace tiempo que todas las personas infelices eran infelices a su manera y, por lo tanto, en la medida de lo posible, trataba de ayudarlas y aliviar su sufrimiento mental. Apoyaba orfanatos y refugios para animales, sus contribuciones se extendían más allá de meras donaciones monetarias. Ronald entregaba personalmente regalos a los niños en los orfanatos, incluso disfrazándose de Papá Noel durante la Navidad. Compartía la alegría de ellos mientras celebraban la temporada festiva, bailando alrededor del árbol de Navidad con ellos. Ronald inspeccionaba rutinariamente y mantenía refugios para animales sin hogar, asegurándose de que siempre estuvieran limpios y cómodos. A pesar de la buena voluntad y la amabilidad de Ronald, Evelyn encontró esa cena muy estresante. Brienne se comportaba de manera arrogante y, después de beber demasiado champán, comenzó a lanzar insultos. Evelyn lo soportó, comprendiendo su posición, y solo el pequeño Tony miraba a Ronald con lágrimas en los ojos, como si pidiera al bondadoso empresario que detuviera esta oscuridad. Afortunadamente, los invitados solo se quedaron en la casa de Ronald por un día antes de mudarse a uno de sus hoteles. Se les dio una habitación doble con todas las comodidades, incluyendo internet, TV satelital e incluso una consola de juegos que Ronald compró para Tony a su propio costo. Muchos empleados se preguntaban por qué Ronald estaba siendo tan generoso, efectivamente renunciando a una habitación de hotel lucrativa. Sin embargo, la razón quedó clara cuando Evelyn comenzó a trabajar. Ronald nunca había tenido una empleada mejor y probablemente nunca tendría. Evelyn era diligente, limpiando los alféizares de las ventanas hasta que brillaban y manteniendo los niveles perfectos de humedad para las flores. Siempre era cortés y amable, independientemente de su estado de ánimo personal o problema. Las habitaciones desocupadas siempre estaban limpias, cómodas y acogedoras bajo su cuidado. La diferencia era notable, inspirando a las otras empleadas a igualar su estándar de trabajo. Brienne aún despreciaba a Evelyn y esperaba ansiosamente el momento de deshacerse de ella. La mujer tenía sus propios leales entre el personal del hotel y del restaurante, a quienes había contratado personalmente. Estos empleados estaban listos para defender a Brienne, tratando a Ronald con desdén perceptible. Ocultaban su desprecio en público, pero en un ambiente seguro, criticaban libremente a sus superiores. Uno de esos leales era Kyle, el administrador del hotel. Su buena apariencia probablemente lo ayudó a asegurar su cargo. Circulaban rumores sobre un romance apasionado entre él y Brienne, pero nadie podía confirmarlo, y claro, la gente simplemente no quería entrometerse en el asunto, temiendo que pudieran perder sus trabajos. Era bien sabido que cruzar a Brienne era arriesgado, ya que ella tenía una influencia significativa en los negocios de Ronald y nombraba a favoritos según su propio juicio. En una ocasión, Brienne incluso intentó incriminar a Evelyn, acusándola de robar la cartera de un cliente. Evelyn, por supuesto, juró que nunca había tomado nada que no le perteneciera. Brienne sonrió misteriosamente y señaló hacia la bolsa de Evelyn colgada en la sala de atrás. Bueno, ¿quieres abrirla tú misma, o debo abrirla yo? No hay necesidad, la abriré yo misma, anunció Evelyn apresuradamente, su voz temblorosa mientras intentaba cumplir con la solicitud de Brienne, segura de su inocencia. Abrió su bolsa y quedó atónita, entre sus otras pertenencias estaba la cartera robada. La pobre empleada sintió una ola de malestar y mareos y se desmayó. Mira la escena que está causando. No deberías estar trabajando en un hotel, querida, sino en un teatro. Un espectáculo agotado estaría garantizado, se burló Brienne. La situación estaba escalando rápidamente,
Pero a pesar del hecho de que todas las evidencias estaban en contra de Evelyn, Brienne no tuvo en cuenta una cosa. Resulta que su marido tenía una grabación de vídeo de la cámara de seguridad interna. El joven empresario había mantenido las capacidades de la cámara en secreto del personal, con la intención de usarla como evidencia sólida en caso de disputa. Fue entonces cuando se reveló que Brienne había plantado la desafortunada cartera en la bolsa de Evelyn, con el objetivo de desacreditar a la empleada no deseada frente a Ronald. Más tarde ese día, la pareja tuvo una discusión en la oficina de Ronald. «Sabes, Brienne, esto es demasiado. Esperaba cualquier cosa y todo de ti, pero no esto. Creo que deberíamos separarnos y empezar a prepararnos para un divorcio». Brienne apretó los labios con resentimiento y miró fijamente a su marido. «¿Divorcio, dices?» «Está bien, no me importa separarnos, pero recuerda, tengo derecho legal a la mitad de tu negocio, después de todo, soy tu esposa, una legalmente casada». Los ojos de Ronald brillaron con un brillo misterioso. «Ahí es donde te equivocas, Brienne. Mientras estabas ocupada con tus asuntos y conspirando para despedir a Evelyn, consulté a un notario y redacté un testamento. Si yo muriera prematuramente o lo que sea, todo va para mis padres. Pueden ser mayores, pero pueden manejarlo. Y en caso de un divorcio, no conseguirás nada. ¿Olvidaste cómo insististe en que redactara un acuerdo prenupcial? Ni siquiera te diste cuenta de lo que estabas firmando». Al mencionar la herencia y el acuerdo prenupcial, la cara de Brienne cambió inmediatamente. Pocos minutos después, en una voz suave y arrepentida, reminiscente de una niña de escuela, preguntó: «¿Y el testamento, ya lo has notarizado?» Ronald sacudió la cabeza. La ira del empresario gradualmente desapareció, y el pensamiento del divorcio ya no parecía tan urgente. «No, aún no he tenido tiempo, Brienne, pero lo haré uno de estos días, no te preocupes. Me ocuparé de todo. Sé muchas cosas, mentiste sobre el aborto. No estabas embarazada. Me enteré justo después de que fui a la sala de emergencias y me dijeron que nunca habían tenido ninguna paciente con tu nombre. Pero lo toleré, pensé que mejorarías. Estaba esperando que te volvieras sensata y tuvieras un bebé, pero solo estás creando obstáculos para ti misma». Lágrimas brillaron en los ojos de Brienne. «Ronald, lo siento. Tienes razón, debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. ¿Puedes perdonarme, querido? También exageré con Evelyn y su hijo. Solo querías lo mejor para él. Lo llevaste a un ortopedista, masajista, compraste zapatos especiales, él ni siquiera cojea ahora. Pero perdóname, estaba un poco celosa y todo esto fue porque te amo mucho y tenía miedo de perderte». Desafortunadamente, Ronald hizo caso a sus palabras y pospuso su visita al notario por más tiempo. Y un día después de su conversación, fue encontrado en un callejón, a 3 metros de su coche, con una herida en la cabeza. La teoría principal era robo, un evento común que llevaba a individuos ricos a contratar guardaespaldas personales, pero Ronald siempre confió en su propia fuerza y estaba seguro de que podía manejar cualquier situación. Y ahora, acostado en una cama de hospital, se dio cuenta de su error. Desafortunadamente, Ronald no sabía lo más importante: mientras él estaba siendo tratado en la clínica, Brienne esperó 2 meses y echó a Evelyn y a su hijo del cuarto de hotel donde estaban alojados. «Y no quiero que pises aquí de nuevo. Si te veo, estarás muerta», dijo maliciosamente. Irónicamente, fue el mismo día que Evelyn visitó la sala de emergencias. Ella y Tony se quedaron vagando por las calles, sin saber a dónde ir. En ese momento, Tony de repente recordó la sugerencia del conserje. «Mamá, ¿podemos ir a Henry y Charlie?»
Él lo sugirió y, en general, es un hombre tan agradable, inteligente. Me divertí mucho con él, es como un abuelo. Evelyn miró a su hijo con sorpresa y dijo, sí, podemos intentarlo, por supuesto. Es incómodo, ya que nos lo sugirieron hoy, pero nos han desalojado de nuestro hotel, así que no tenemos elección. No podemos pasar la noche en la calle. Vamos a intentar quedarnos en casa de Henry. El anciano estaba encantado de recibir a sus nuevos amigos de vuelta. Les sirvió la cena, les ofreció su habitación y se acomodó en la sala de estar, donde colocó un colchón en el suelo. Henry, poco acostumbrado a tales condiciones, era un hombre experimentado que había visto mucho y guardaba un secreto conocido por casi nadie. Sin embargo, no tenía intención de revelar su mano antes de la hora adecuada y pacientemente esperó al día siguiente. A la mañana siguiente, después de preparar un desayuno rápido, Henry sugirió que Evelyn y Tony visitaran al empresario que había sufrido casi un paro cardíaco el día anterior. Madre e hijo se miraron sorprendidos. No entendían completamente por qué el amable anciano de repente había decidido visitar a alguien que apenas conocía. Henry solo sonrió enigmáticamente, diciendo, no te preocupes, te lo explicaré todo más tarde, ¿de acuerdo? Sorprendida, Evelyn asintió. Después de que ella y Tony entraron en el pasillo, el anciano sacó un walkie-talkie diminuto de su bolsillo, comandando silenciosamente, todos, prepárense. La operación está llegando a su fase final. Sus palabras eran tan extrañas que incluso Charlie levantó las orejas. Dentro de media hora, Henry estaba en el vestíbulo de la unidad de cuidados intensivos, donde la policía había detenido a Brienne y a su amante Kyle. El dúo criminal tenía jeringas llenas de un líquido tóxico, que pretendían administrar subrepticiamente a Ronald. Aún sin entender qué estaba sucediendo, Evelyn observaba al conserje mientras él abruptamente se deshacía de su abrigo, revelando un uniforme policial perfectamente ajustado. Perdóname, pero esto fue una circunstancia especial, dijo Henry. Ronald ciertamente no lo sabe, pero él no es un extraño para mí. De hecho, soy su padre biológico. Su madre y yo nos separamos hace más de 35 años. Me mudé a otra ciudad, me gradué de la academia y dediqué mi vida a servir la ley. Solo descubrí que Ronald era mi hijo hace 6 meses y, desde entonces, lo he estado vigilando tanto como puedo. Nunca imaginé que la amante de Ronald intentaría matarlo, así que cuando supe de la amenaza a la vida de mi hijo, tomé un trabajo de conserje para estar más cerca de él y monitorear su entorno. Brienne, esposada, lanzó una mirada furiosa a Henry. Eres un sinvergüenza, pusiste intencionalmente ese cubo en mi camino, haciendo que rompiera mi tacón. ¿No lo hiciste? Henry sonrió. Claro que lo hice, querida. Necesitaba colocar un dispositivo de escucha en tu bolsillo para aprender sobre tus planes con Kyle. No tenías ninguna simpatía por mi hijo, quería su herencia. Pero no iba a permitir que eso sucediera. Ahora, Brienne, nunca estarás cerca de mi Ronald de nuevo. En cuanto a Evelyn y Tony, espero que se conviertan en figuras constantes en su vida, porque ellos realmente aman a mi hijo y se preocupan por su bienestar.